Y vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Vamos a leer cortito, hay un poquito que vamos a leer ahorita. Y dice Génesis 6:1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, a ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá en 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron el nombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora sí vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de regalas, Señor, de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te pedimos en tu bendición para esta oportunidad, Padre Santo. Que tú bendigas esta pequeña meditación que vamos a tener, Padre Santo. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta meditación va a ser vamos a hacerlo lo más pronto posible para terminar, pero vamos a hacerlo lo más posible explicado que podamos hacerlo. Y como podemos ver aquí, pues en lo que hemos leído pues en esta ocasión, lo que podemos ver aquí primeramente desde el versículo 1 hasta el 4, que es lo que vamos a meditar primeramente, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, o sea, después de la caída, pues, después de todos que sabemos que pasó de la caída, de todo lo que pasó, pues, después de la creación de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, fueron expulsados y comenzaron a nacerles hijos, pues. Entonces dije que aquí, después que comenzó a multiplicarse los hombres, o sea, ya sabemos qué nos quiere decir, pues, que comenzó a haber vida humana en la tierra. Y dice: al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaban para sí, escogiendo entre todas. Cuando dice los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, porque así los pone. Es otro nombre para los ángeles. Y eso para comprobarlo, pues eso, ahí tenemos a Job, capítulo 1, versículo que ver. No, creo que está en el. Eso sí está en el capítulo 1, versículo que ver. 6. Job 1:6 dice: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los ángeles, ya sabemos, pues, porque es lo que narra aquí. Pues. Habla de cuando Dios estaba en su trono, y dice que ante él estaban los hijos de Dios, o sea, los ángeles. Y cuando aquí en Génesis 6:2 dice: a ver los hijos de Dios, o sea, los ángeles, o sea, ya vemos que aquí son los ángeles que nos
dice aquí, dice que cuando vieron a las hijas de los hombres, ya aquí hablan ya seres, las mujeres, dije que escogieron entre todas ellas, o sea, los ángeles escogieron para ser mujeres, como mujeres, pues. Entonces, sí dice en el 3, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Como podemos ver aquí, tal vez no lo dice explícitamente, pero a causa de esta unión que hubo entre los ángeles y las mujeres humanas, esto fue pues, como digo, no explícita, el texto no lo dice explícitamente, pero por razonamiento podemos entender que eso fue pues no muy grato, nada grato ante Dios, por lo cual pues tuvo que expulsar a esos ángeles, pues, porque como digo no era nada grato ante Dios, y pues desechó a los ángeles y ahí fue donde dijo esto, que no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años, porque en esos tiempos vivían más de 100 años. Hoy sí se siente, pero son bien pocos. La gente que logra vivir más de 99 años. Pues sigue diciendo aquí, en el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, él engendraron ellos hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Debido a la unión entre los ángeles y las mujeres, nacieron, pues, aquí que nacieron gigantes. Y dice aquí que estos fueron los que alcanzaron renombre, porque todos conocemos a los nefiles. Son los mismos gigantes que nacieron de esa misma unión. Aunque no. Y pues un ejemplo de esta raza, podemos decir, pues, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Goliat, creo que ya conocemos la historia de David y Goliat. Pues, Goliat, pues, era básicamente uno de esta unión. Ya era de los pocos que quedaban para ese tiempo. Pero básicamente, pues, ahí tenemos el ejemplo de Goliat, pues, que era, pues, lo que pertenecían, pues, a esta raza que hubo, o esta, sí, podemos decir raza, que surgió de lo que ya habíamos visto antes, de la unión entre mujeres y hombres. Bueno, ángeles y mujeres. Entonces, dijo que, ya aquí dice que había gigantes en ese tiempo, y sigue diciendo en el 5, vio Jehová en la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 54, por ejemplo. No, en el 3, 53. Corrijo ahí. No va a buscar mal. Es Salmo 55, 53. Dice aquí. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró los hijos de los hombres para ver si había algún entendido
que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen lo malo, que devoran mi pueblo como si con pan comieran y a Dios no invocan? Ahí se, ahí se sobresaltaron de favor, donde no había miedo, porque Jehová había esparcido los huesos de los que puso haciendo contra ti. Los avergonzaste, Dios, porque Dios los desechó. Y hasta ahí vamos a leer solamente esos 5, pero hay más, porque solamente vamos a quedar hasta ahí. Y como podemos ver, en lo que hemos leído de Salmo 53 y lo que estamos leyendo en Génesis 6, o sea, podemos ver la maldad que hubo en esos tiempos. Más con esa raza que había nacido, podemos decirlo, como le vengo repitiendo hace poquito, de los nevepiles, que moraban mayormente en el otro lado del Jordán, que era, pues, si no me equivoco, era en la tierra prometida que Dios había prometido a Moisés. Ahorita se me escapó el nombre, pero sí hay, bueno, esta gente moraba pues mayormente en todos los lugares. Y, y es curioso que aquí que mezclen, o sea que aquí en lo que estamos leyendo hablan de los gigantes y hablan de la maldad. Porque si lo vemos así de una manera, vamos a decir que un poquito más situada en la situación, quizás lo que Dios ha querido enseñarnos a través de Moisés, que escribió los 5 primeros libros, quizás podemos decir que la, esa misma la maldad era de tal manera que podemos, no sé, podemos verla reflejada pues, en ese tipo de gente, o sea, con los nevefiles. Porque, no sé, es solamente podemos decir como que se me ha escapado la palabra, pero una inferencia, creo que se dice, porque aquí se infiere que, bueno, es un como tipo contraste, podemos decir, entre esas dos palabras gigantes y la maldad, para, no sé, solamente es algo que puedo decir acerca de lo que estamos leyendo, y sigue diciendo en el 7, por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Y dice finalmente en el 8, pero no veo yo gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Posiblemente el otro sábado, pues, veamos lo que falta de este capítulo 6. Y ya veremos tal vez un poquito de Noé, de la creación del arca y todo eso. Y podemos ir concluyendo diciendo que, pues, que viendo lo que hemos meditado, pues ahorita, lo que vemos es, pues, como digo, podemos contrastar entre los gigantes y la maldad que nos muestra aquí el texto, lo que hemos meditado, queriendo como que darnos a entender, pues, que tal vez la maldad del hombre puede llegar a tal grado pues, que la naturaleza divina pues, se echa a perder. Pues, como vimos al principio,
la mezcla que hubo entre los ángeles y las mujeres las mujeres aquí naturales. Quería decir pues que muchas veces eso pasa, pues la maldad llega de tal manera, pues eso puede llegar a pasar, pues. Y como dice Romanos, que a ver, bueno, por ejemplo, si nosotros leemos en Romanos 1:18 para adelante, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce, por lo que, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, porque Dios se la manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorifican como Dios ni le dieron las gracias. Al contrario, se envanecieron en su razón, en su necia corazón fue quebrantado, pretendiéndose sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también nos entregó Dios a las inmundicias de los apetitos de su corazón, de modo que desondaron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén, dice aquí. Y sigue diciendo hasta el 31. Y pues no vamos a leer todo porque nos extenderíamos más. Pero lo que podemos ver aquí es que, como dije hace un momento, la maldad del hombre se llega a un momento o a un punto que, pues, como podemos ver aquí, y que Dios los entregó a ellos a pasiones, pues, inapropiadas, como decían. Y, o sea, que son básicamente abominación, pues, ante los ojos de Dios. Y como digo, eso llega cuando la maldad llega a un punto que no se tiene, pues, remordimiento en lo que se hace. O sea, el hombre llega a tal punto que no tiene control de sí mismo y que no tiene ya, pues, nada de control, nada de control de sus propios deseos. Y eso, pues, llega a un punto que, pues, como digo, que no tiene control ya. Y eso es peligro, es un peligro grande. Y eso pues pasa siempre desde siempre, como podemos ver. La maldad del hombre llega a un punto que no tiene control, no tiene saciedad. ¿Por qué? Porque hay un punto que no tiene pues, el control, como les estoy mencionando. Y eso que nos narra pues aquí en Génesis 6. Pero precisamente el 8 ya nos pone a un hombre justo, que es Noé. Como digo, el otro sábado, primeramente Dios, si nos permite, vamos a ver pues la continuación de lo que estamos leyendo, o sea, del 8 para adelante. O sea, vamos a ver la historia de este justo y la orden que le da a este justo. Pero centrándonos en el tema, pues vamos a ver que a pesar de que la maldad llega a un punto incontrolable, siempre hay un justo, un remanente, como dice Romanos 11:1. Que, bueno, en realidad, bueno, yo digo, me centro en el 1 porque desde ahí comienza a hablar Romanos 11, pero si leen todo el capítulo, bueno, del 1 al 10, ustedes podrán darse cuenta que ahí habla de un remanente final. Bueno, tal vez no especialmente dice un remanente final, pero siempre habla de remanente
pero que ya sabemos que siempre que quedará. Porque sabemos que en la historia siempre pasa así, que cuando el pecado se introduce, por ejemplo, si ustedes recuerdan la historia de la iglesia, cuando se entró el pecado en la iglesia, pues, es cierto que entró de una manera abismal, pero siempre hubo un remanente. Y así va a pasar con nosotros, pero luego digo que habla de final, porque siempre queda un residuo en la historia de la iglesia. Bueno, pues como le digo, siempre Dios tiene a sus escogidos, los cuales siempre guardará de ellos, porque si ustedes recuerdan, Dios siempre ha sido con su pueblo, de tal manera que no permitiera que su pueblo atraviese una dificultad o un peligro, tal como dice, como le está mencionando Romanos 11. Bueno, para ir terminando, puede ser que como podemos ver en la meditación, lo que Dios nos habla es que así como hubo maldad de tal manera en aquellos tiempos, que existió los nefiles, así hay también en estos tiempos. Que de tal manera, pues, que no hay control de esa vida que el ser humano, pues, ha decidido llevar. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, seremos parte del remanente que quedará en el tiempo final. Y pues solamente eso podemos llegar a hacerlo siempre y cuando nosotros permanezcamos pues fieles ante Dios y que el Espíritu Santo nos limpie de toda nuestra culpa. Así que vamos a terminar orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu gente misericordia. Gracias, Señor, por todo que nos dan en esta oportunidad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por todo que nos has dado. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos con tu bendición para estas semanas en que vamos a dar inicio, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.